Dios les bendiga a todos, bienvenidos. La verdad que en tiempos tan malos como los que estamos viviendo, cómo necesitamos las palabras de Dios para poder entender que realmente Él se interesa por nosotros y que solamente hay esperanza en Él. El día de hoy vamos a compartir un tema que lo he titulado ¿Qué enseñó Jesús acerca de la muerte y la eternidad? Lo que el Señor Jesús enseñó respecto de la muerte y la eternidad. Fíjese que cuando hablamos de la muerte es un tema muchas veces triste para muchos, pero dice la Escritura que más vale ir al lugar de funeral, algo así, que ir a una casa de banquete, porque el ir a un funeral nos hace reflexionar. Y cuando hablamos de la eternidad, usted sabe que hay en esos tiempos tantas controversias acerca de la eternidad que muchas personas dicen que cuando morimos, pues ya todo se acaba. Hay otras personas que dicen que reencarnamos, o sea que cuando usted muere, usted va a reencarnar. Si usted se portó bien, pues va a reencarnar en algo muy grande, en algo muy próspero, y si no, pues va a tener que reencarnar en algún animal. Otras personas dicen que cuando morimos entramos en un sueño y que ya nos quedamos como dormidos. Eso es lo que dicen. Y muchos dicen y saben que hay eternidad. Pero bueno, la verdad es que el único que tiene la autoridad para decirnos respecto de estas cosas es realmente Jesús. Tenemos que entender nosotros que Jesús murió y resucitó. La historia nos dice claramente que Jesús vivió, existió, murió, resucitó y que hoy por hoy está a la diestra de Dios. De tal manera que la misma Biblia le dice lo mismo y la religión, aunque muchas veces no conozca a Dios, también dice exactamente lo mismo. De tal forma que Él tiene todas las credenciales y tiene toda la autoridad para enseñarnos acerca de la muerte y de la eternidad. Una cosa importante, si estamos con Dios, si estamos con Jesús, de verdad que hay esperanza. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice la Escritura en Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La verdad es que en esta porción de la Escritura, en esta historia,
Hay muchas cosas que queremos entender nosotros en esta mañana y que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Vamos a orar a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Probablemente la hemos escuchado, la hemos leído, pero queremos que tu Espíritu bendiga y obre de manera particular, Señor. Padre amado, para que en el nombre de Jesús estemos claros de tus verdades y estas verdades nos sean de alimento y nos sean de bendición, aún para despertar nuestras almas a buscarte con más ahínco y con más corazón, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con esta historia. Es importante que cuando usted lee un pasaje como este, dicen algunos que es una parábola. Las parábolas generalmente no llevan nombres propios. Esta historia sí lleva nombres propios, hablando de Abraham y hablando de Lázaro. De tal manera que lo que está aquí escrito y lo que habló el Señor Jesús son palabras que nos van a enseñar muchas cosas respecto de la muerte y respecto de la eternidad. De tal forma que vamos a comenzar con el versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Comienza la historia hablando de un hombre rico, hablando de un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino, y dice la Escritura, y dice el Señor Jesús que hacía cada día banquete con esplendidez. Lo primero que vemos aquí es un hombre muy próspero, un hombre rico, un hombre que se vestía de las mejores ropas, porque en aquellos entonces lo que era la púrpura y el lino fino eran las telas más caras y más finas que existían en ese entonces. Y este hombre dice que hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Se imagínese usted en estos tiempos? Yo no creo que conozcamos un hombre rico que haga cada día banquete con esplendidez. Esto es, cuando este hombre hacía los banquetes, la verdad es que gastaba mucho dinero y sobre todo había de todo en ese banquete. Había fiesta, había algarabía, había música, había lo mejor de las carnes, había el mejor vino, había lo mejor de todo. Este hombre en realidad vivía en abundancia, este hombre en realidad vivía en una prosperidad muy grande, pero muy grande, porque la verdad, nosotros a veces cuando queremos hacer un banquete, tenemos que ahorrar un dinerito en un cumpleaños, en un día especial, para poder de alguna forma hacer algo que nos guste, pero no un banquete con gran esplendidez muchas veces, y aún mucho menos hacerlo diario. Pero este hombre sí. Es muy importante ponerle atención a este hombre rico. Mucha abundancia, mucha prosperidad. Este hombre de verdad no se preocupaba por nada. Si tenía que ir al médico, tenía dinero. Si tenía, digámoslo así, que hacer un viaje, tenía dinero. Si alguien llegaba a ofrecerle algo, tenía dinero. En otras palabras, vivía en una grande abundancia. No se preocupaba de nada. Y luego, la Escritura nos habla en el versículo 20 de otro hombre. Había también un mendigo llamado Lázaro, un mendigo, un limosnero, pero un mendigo legítimo, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, nosotros vemos a un hombre ahora que contrasta mucho con el primero. Mientras uno está en grande prosperidad y en abundancia, ahora este es un mendigo. Una persona que la verdad estaba probablemente incapacitado por la enfermedad. No sabemos qué enfermedad tenía, pero dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Esto es este hombre llamado Lázaro. Me imagino que alguien lo agarraba, lo llevaba a esa puerta y ahí se quedaba el hombre. Quizás regresaban después y lo llevaban, no sé, quizás dónde vivía, o probablemente se quedaba en la calle, porque en realidad no tenía sustento este hombre. Tanto es así que tenía que estar a la puerta del rico, lleno de llagas. Un contraste muy grande. Un contraste como en estos tiempos, donde de veras hay mucha gente con mucho dinero y hay gente que de veras no tiene ni para un pan en la mañana.
Gracias a Dios que nosotros tenemos un pan, tenemos para comer, pero hay mucha gente que no lo tiene. Hay mucha gente que se levanta en la mañana y honestamente quizás no tiene que llevarse a la boca. Un contraste muy grande entre un hombre con abundancia y un hombre que definitivamente no tenía nada y estaba enfermo. En el versículo 21 nos dice algo más. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, una ansiedad significa un deseo intenso, porque probablemente este hombre tenía hambre. Su estómago estaba vacío y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Me imagino ahí las moronas, los pedazos de carne, los huesos, no sé qué tanto había ahí, de tal manera que el hombre, me imagino que con muchas ganas andaba ahí queriendo agarrar las migajas porque quería comer algo. Y aún dice que los perros venían y le lamían las llagas. O sea, un hombre completamente desposeído de cuestiones económicas. Pero llama la atención algo aquí. Dice que ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Que al caso el rico no tenía misericordia? ¿Que al caso el rico no tenía compasión para poder darle un buen plato de ese gran banquete que hacía cada día con esplendidez? Y aquí nos vamos entonces nosotros enterando más o menos del carácter de que tenía el rico. Un hombre despilfarrador de dinero, un hombre inmisericordia, un hombre que no era bueno para decirle a sus criados: oye, Malaquías, ven, llévale por favor a Lázaro un plato de comida que está a la puerta ahí y no esté comiendo solamente migajas. Sin embargo, la Escritura nos dice que era lo que comía este hombre. No había una forma de poder proveerle un taco. De verdad es que hay personas que así son. Tienen mucho dinero y no son buenas para dar un taco. Creo que muchas veces los pobres son los que son más fáciles de dar un taco a unas personas. Como recuerdo de una persona que decía: yo trabajé en la casa de unas personas ricas y millonarias, y cuando uno quería llevarse lo que le sobraba de la comida, decía: no, que se quede en el refri, y si se echa a perder, échenlo a la basura, pero no querían que se lo llevaran los empleados. Era algo muy terrible. Entonces vemos por un lado la prosperidad del rico y vemos la miseria de este hombre. Versículo 22. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí Jesús nos habla de la realidad de la muerte. Tarde o temprano, ricos y pobres, vamos a morir. Tarde o temprano, la verdad es que podemos vivir 50, 60, 70, 80 años, los que sean, pero finalmente vamos a morir. Noé murió, Abraham murió, Josué murió, Moisés murió, David murió, Pablo murió, Pedro murió, y todos los que han sido antes de nosotros, que han sido cristianos o no cristianos, han muerto, de tal manera que nos habla que realmente la muerte es algo inminente. Nosotros lo sabemos porque hemos estado en velorios, hemos tenido alguna pérdida de algún familiar, y honestamente la muerte es lo más triste que puede haber. Lo más triste porque imagínense ustedes, se le muere un familiar, un hijo, un padre, un hermano, y si tuvo mucha relación con ellos, emocionalmente muchas veces afecta eso. Y la verdad es que la muerte no es un tema muy bueno que a veces querramos tocar. Sin embargo, el Señor Jesús nos está dejando aquí claramente que mientras uno vivía en la grande miseria y otro vivía en la abundancia, finalmente llegó el momento que a los dos se les acabó la vida. Los dos fueron muertos, pero dice algo muy importante aquí. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, nosotros ya nos vamos dando cuenta que no cualquier persona puede ser llevado por ángeles al seno de Abraham, el paraíso, el cielo. Y de alguna manera como que Jesús nos da a entender aquí que cuando una persona muere, no todo acaba, no todo termina, no es como un animal, no es que reencarne, no es que duerma, porque como vamos a ver,
Tanto Lázaro como el rico estaban conscientes después de que murieron. Y esto nos habla que nosotros vivimos en un plano de lo material, todo lo que vemos, todo lo que palpamos, pero hay otra vida que es el plano de lo espiritual. Y la verdad es que los que están de aquel lado de lo espiritual, de la eternidad, no ven para este lado, y los que estamos aquí no vemos para aquel lado de manera visible, de manera física. Entonces, este hombre es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de reposo, un lugar de consuelo. Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. Pero ¿qué sucede después? Versículo 23. Y en el Hades, o sea, en el infierno, o en el lugar donde van aquellos que no conocen a Dios, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Por un lado nosotros vemos cómo hay una realidad de la muerte, pero también por otro lado vemos cómo Jesús descorre el velo de la eternidad. O sea, y se nos quita la idea de que hay reencarnación, se nos quita la idea que todo termina aquí, se nos quita la idea de que realmente pues ya todo termina. No, el Señor Jesús nos está hablando y nos está diciendo que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Pero qué fue llevado? Su alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo queda en la tumba. El alma, que es el cuerpo espiritual, es llevado al seno de Abraham. Y dice en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces Jesús abre también la eternidad, tanto de un lugar de reposo, un lugar de descanso, como un lugar de tormento y un lugar de tribulación y un lugar de dolor. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Qué curioso. Dependiendo cómo usted tome a Dios y lo tome en serio, es como va usted a irse a un lugar de descanso o de tormento. O sea, cuando nosotros morimos, nos quedamos en la caja, inertes, ya sin vida. Pero el problema no es ese, el problema es ¿qué sucede cuando el alma sale del cuerpo? ¿Qué sucede cuando el alma sale del cuerpo? Entonces Jesús nos deja ver y nos descorre el velo completamente de la eternidad. O sea, Jesús nos está diciendo con claridad, hay un cielo, hay un lugar de reposo y hay un infierno. No hay limbo, no hay purgatorio, no existe eso. O sea, dicen algunos, es que ahí va a haber un purgatorio cuando la gente muere, si fue más o menos media malilla, se va al purgatorio, ahí como que se quema, se chisca, como que sufre, como que tiene dolores, y después de eso como que es purificada y llevada al cielo. No es cierto. Lo que Jesús está hablando aquí nos deja entender con claridad de que no hay limbo donde van los niños y no hay purgatorio donde va la gente así. Obviamente los niños que el reino de Dios es de ellos, pues obviamente van a la gloria con Dios. Pero ya hablando de la gente adulta, nos deja entender aquí claramente hacia dónde va cada persona. Ahora nosotros entendemos bien, este Lázaro se ve que era una persona definitivamente una persona, a pesar de que tenía circunstancias difíciles, a pesar de que no tenía que comer, a pesar que la pasaba difícil, enfermo, era un hombre que realmente amaba a Dios, era un hombre que realmente caminaba en piedad delante de Dios, un hombre que tenía fe, un hombre que tenía amor, que sí cierto, estaba desprovisto de muchas cosas. Y por eso es que entonces es cuando muere y va al cielo. Y dice la Escritura, y en el Hades sus ojos están en tormentos. Tenemos que entender algo. No todo termina cuando morimos. No todo termina. Cuando morimos, solamente va a haber dos lugares. Pero esos lugares depende si usted en verdad abrazó el Evangelio o no lo abrazó. Pero es algo muy interesante porque Dios habla de un seno de Abraham, de un lugar, de un paraíso,
donde cuando hablamos de paraíso, del seno de Abraham, y que entendemos que Abraham está con Dios, es un lugar de descanso, un lugar de profunda paz, un lugar de profundo amor, un lugar donde realmente ya no existe el sufrimiento. Para Lázaro se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor, se acabó absolutamente todo y ahora estaba en un lugar tranquilo, reposado, la verdad feliz de la vida, esperando seguramente la resurrección de los muertos. Esto quiere decir que si nosotros caminamos con Dios, también vamos a tener un lugar de descanso y de reposo. ¿Por qué? Porque en esta tierra definitivamente hay mucho sufrimiento, ya sea que tu padre te haga sufrir, ya sea que tu madre, ya sea que tu esposo, ya sea que tu esposa, ya sea que los vecinos, ya sea que el crimen organizado nos hagan sufrir por una u otra cosa, ¿verdad? Que opriman a los pueblos, que opriman a la gente, que les pidan dinero, que los extorsionen. La verdad, o si no, si estás en la ciudad, muchas veces con gente que pelea, muchas veces con gente que solamente quiere aprovecharse de ti. El asunto es que el sufrimiento en esta vida, inclusive con la enfermedad y todo, la verdad es tremenda y muchas veces la gente dice, ¿para qué quiero vivir? Si finalmente, sinceramente, estoy sufriendo mucho. Inclusive ha habido gente que por eso se suicida porque ya no quieren vivir. Pero en el cielo, con Abraham, con Dios, en el seno de Abraham, en el paraíso, habrá un gran descanso. Sí, es cierto, aquí podemos sufrirle y la gente podrá hacernos daño. Es cierto, aquí la gente podrá realmente ponerte hasta la mano encima, darte un golpe, quitarte tu dinero, inclusive como ha sucedido en el norte del país, quitarte hasta las escrituras de tu casa y correrte. Y mucha gente se ha ido de sus pueblos por causa de la delincuencia, pero tenemos una esperanza en los cielos. Esto no va a ser para siempre. Esto no va a existir para siempre. Va a llegar el tiempo cuando usted muere y está con Dios, tiene una posibilidad de traer una bendición a su alma, porque usted verdaderamente creyó en Dios y ese es el mayor consuelo que nosotros debemos de tener. Sin embargo, el rico, híjole, no le fue bien. Ahora bien, ¿por qué vemos al rico en la perdición y en la condenación? Primeramente, por lo que vemos, se ve que era un hombre muy vanidoso, muy sensual, muy carnal, despilfarrador del dinero, y lo que vemos que era un hombre egoísta, porque ni un plato le daba a Lázaro. Alejado de Dios, y a pesar de que era un judío el rico, sinceramente no amaba a Dios. Solamente le importaba el dinero y le importaba la francachela, le importaban los bacanales, le importaban las fiestas. Mientras él estuviera bebiendo, comiendo y vistiendo bien y riendo y todo y bailando, seguramente él decía, yo soy feliz de la vida, pero oh sorpresa que cuando muere no esperaba que iba a alzar sus ojos en el infierno estando en dolores y en tormentos. La verdad, les soy sincero. Yo no quisiera que ninguno de los que estamos aquí pudiéramos tener la suerte del rico. Pero sí tenemos que entender que ese hombre no le importaba a Dios. Ese hombre no le importaba a su prójimo. Ese hombre se veía a sí mismo solamente. No le importaba absolutamente nada, solamente su propia persona. Y cuando muere, caray, sorpresa que se llevó. Seguramente era un hombre religioso que iba a la sinagoga. Y entonces nos dice la Escritura, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es importante que entendamos, este hombre, el rico, está consciente. No está dormido, ni está en un sueño, está consciente. Eso quiere decir que cuando usted muera, sea el lugar donde vaya, usted va a estar consciente, porque lo que sale del cuerpo es el cuerpo espiritual, que es el alma. El alma es lo que nos mueve a nosotros. Yo me muevo y voy para allá, voy para acá, pienso, analizo, razono, tengo memoria, tengo conciencia. La verdad, porque lo que me mueve es el alma y el aliento que Dios me ha dado. Pero si muero, el cuerpo se queda inerte, se queda ahí completamente ya muerto, se pudre, se agusana. Pero el cuerpo espiritual sale del cuerpo
y entonces va a uno de dos lugares. Y este hombre estaba consciente porque dice que alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, los vio seguramente así lejos, los vio y qué curioso, lo reconoció. O por lo menos quizá le habían dicho a él cómo había sido Abraham. Y seguramente a Lázaro igual, porque él sabía seguramente cada vez que iba a entrar en su casa, veía al mendigo ahí a la puerta de su casa, ¿verdad? Y se iba. Vio a Lázaro y a Abraham en el seno. O a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Hay conciencia? Hay conciencia cuando una persona se muere. Su alma y su cuerpo espiritual están razonando. Tenemos que entender algo. El alma es el cuerpo espiritual que nos mueve junto con el aliento de Dios que nos ha dado. La memoria, los deseos, las emociones, las facultades, el juicio, la razón que tenemos, están en el alma. Por eso es que cuando el alma sale, el cuerpo se quedó muerto. Versículo 24. Dice, entonces él, dando voces, seguramente tenía que gritar. Fíjese cómo le dice. No le dice señor Abraham, ni le dice don Abraham. Padre Abraham le dice. Padre Abraham. Y no es que en sí físicamente Abraham fuera su padre, sino que todos los judíos consideran a Abraham como uno de los padres, porque fue de alguna forma el que Dios llamó y fundó el judaísmo. O sea, él es de alguna manera el patriarca de Israel, de los judíos. Y este hombre se identifica, entonces dice, Padre Abraham. Y es curioso que ahora, mire usted lo que dice la Biblia. Lo que dice, ten misericordia de mí. O sea, ten compasión de mí. ¿Y qué compasión quiere que tenga Abraham de él? Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Oiga usted, ¿por qué no le pide una jarra de agua? ¿Por qué no le pide un vaso de agua? ¿Por qué le está pidiendo? Fíjese lo que le está pidiendo, para que moje la punta de su dedo en agua, la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, el tormento, el dolor, la tribulación que estaba sintiendo el rico era espantosa, era terrible. Y uno de los tormentos que hay en la perdición eterna es la sed. La sed. Pero ¿no será que solamente podemos sentir sed cuando estamos en el cuerpo? Es que tenemos que entender que aunque sea el alma, se siente también la sed. Entonces vea usted, ahora sí está pidiendo una misericordia. Él no se acordaba de Lázaro, no se acordaba de su prójimo. Y ahora este hombre que tenía mucha prosperidad, entonces ahora está pidiendo misericordia y ahora sí está sufriendo. ¿Cuánta gente tiene en esta tierra, la verdad? Bienes, tiene comida, tiene muchas cosas. Como hemos escuchado de ricos que tienen mansiones, que tienen carros, que tienen joyas, que tienen comida, que tienen miles de millones de dólares, pero cuando no han amado a Dios, la verdad, despiertan en un lugar como este. Y imagínense usted, ese hombre tenía para comprar una tierra, hasta un lago, si es posible, para poder tener el agua que quisiera. Y ahora este hombre está pidiendo un poquito de agua en el dedo para refrescar su lengua porque está en tormento. O sea, nosotros debemos de recapacitar, porque muchas veces la vida que se lleva, ¿verdad? No se medita, no se reflexiona. Y no importa si adulteremos, forniquemos, tomemos, emborrachémonos.
tengamos odio, resentimientos, no importa que nos peleemos, no hay problema, porque dicen algunos, no va a pasar nada. Y sucede que después cuando mueren se enfrentan a un lugar donde de alguna manera tuvieron que ir por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Seguramente por haber robado, o seguramente por haber hecho tantas cosas como estos del crimen organizado que son crueles y que amenazan y dicen y extorsionan. Y la verdad es que cuando mueran no tendrán ni esperanza. Algunos dicen, ojalá se vayan al infierno, ojalá se pierdan. Pero tanto ellos con mayor pecado como las demás personas con menos pecado tendrán que ir a parar allá. Entonces, por lo tanto, es importante reflexionar, porque cuando el alma salga del cuerpo, la verdad es que ya no hay nada que hacer. No importa cuántas misas te puedan hacer, no importa cuántos 9 días te puedan hacer, no importa cuántos misterios te recen, ya no hay manera de salir de aquí. Este hombre estaba en un sufrimiento y en una tribulación tremenda que nunca imaginó que iba a tener. Pero sigamos con la historia. Versículo 25. Dice la Escritura. Fíjese la respuesta de Abraham. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Le llama hijo. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Seguramente este hombre trabajó, era muy inteligente, era muy astuto y la verdad recibió bienes. ¿Cuáles bienes? Pues de verdad para hacer banquete cada día con esplendidez era mucho dinero, vacas, ovejas, asnos, camellos, comida, grano, trigo, cebada, leche, quesos, miel, lo mejor, las mejores carnes. Le recibiste, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también, madre, Lázaro, una vida sinceramente triste, pobre, la verdad, pero dice, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. O sea, ahora los papeles se revierten, porque mientras el rico estaba en grande opulencia y prosperidad, el pobre Lázaro estaba ahí, la verdad, completamente miserable. Y ahora ya, en la eternidad, ahora ya el rico está en una desgracia y ahora Lázaro está en una bendición y un reposo grande. El dinero no asegura el cielo y la pobreza tampoco. Lo único que asegura el cielo es que realmente puedas conocer y amar a Dios. Es que puedas tener una relación personal con Dios. Y vuelvo a repetir lo que una vez comenté en la primera enseñanza de la presencia de Dios. Es una relación personal con Dios. Es una relación personal con Cristo. Y de ahí viene la base para que de alguna forma el amor de Dios sea realmente derramado en tu corazón. En el versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Según lo que comenta el Señor Jesús, es que cuando una persona va a la perdición eterna, puede ver de lejos ese lugar de descanso y de reposo. Y aún aquellos que están en la gloria, por lo menos en este sentido, en esta historia, ven lo que está pasando en la perdición eterna. Sin embargo, hay una cima tan grande o hay un impedimento que es imposible. Porque oigan, cualquiera que esté en tormentos diría, no, yo quiero. Cualquiera que esté en tormentos diría, no, pues yo me paso del lado del cielo. Obviamente los que están en el cielo no quisieran pasarse del lado de los tormentos. Pero dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Ya cuando estás en la eternidad, sea en el infierno o en el cielo, no hay manera de pasarte a un lugar o hacia otro. Imposible ya. Ya lo que te tocó, te tocó. Por eso en esta tierra las personas deben prepararse para la eternidad buscando a Dios de todo corazón. Obviamente hay muchas personas que no lo creen.
Y al no creerlo, entonces se descuidan espiritualmente, no buscan a Dios, viven exactamente como bien quieren, en un gran egoísmo, y cuando mueren, ya no hay esperanza y dicen, ah, me la jugué y perdí. Versículo 27. Entonces le dijo, si ustedes se dan cuenta, ya desiste y se resigna que no va a recibir nada de agua. Ya se la negaron, porque no hay forma. Y entonces, ahora se va por el lado de la familia. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, le está pidiendo a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre. Y dice, ¿por qué? Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que les hable, les predique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea que el hermano rico estaba consciente que sus hermanos también eran personas egoístas. Y él sabía, y él los conocía y sabía que si sus hermanos se morían, ellos también iban a ir a ese lugar de tormento. Por eso le urge mucho y le dice, es que tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que ellos no vengan también a ese lugar de tormento. Envía a Lázaro. O sea, como diciendo, mis hermanos están perdidos también. Han vivido como yo, han vivido sin Dios y sin esperanza. Pero qué petición tan terrible, porque imposible. Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y no es que Moisés viviera o los profetas, tenían las escrituras. Y había lugares de reunión como este, donde se hablaba de Moisés y de los profetas, donde Dios les hablaba cuál era la voluntad, cómo era la manera de acercarse a Él. Por eso le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30. Él entonces dijo, no se quiere resignar, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. ¿Qué pasaría si tú viste a tu abuela, a tu madre, a tu hijo morir? ¿Lo viste que murió de una enfermedad? ¿Lo viste que quizás lo mataron? ¿Lo viste que quizás se ahogó? ¿Lo viste en la caja? ¿Lo viste cuando lo enterraron? ¿Y qué pasaría si se te apareciera vivo? Eso era lo que quería el rico que fuera con Lázaro. Que se les apareciera para que entonces dijeran, ay, Dios existe, es un milagro, entonces vuélvanse a Dios. Hay muchos milagros que Dios hace cada día y no por eso la gente se arrepiente. Es más, en el tiempo de Jesús, cuando Él resucitó, muchos muertos resucitaron. ¿Y qué creen? No creyeron ni aún así en que los vieron. No es cuestión de milagros, es cuestión del corazón de creerle a Dios lo que está hablando a través de la palabra. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. No es cuestión de milagros muchas veces. Es una cuestión de creer lo que Dios te habla y que te prepares para la eternidad. Nosotros debemos entender que Jesús está hablando 4 o 5 verdades aquí. Nos llega la muerte en el momento de prosperidad o en el momento de miseria.
Hay gente que legítimamente va y te pide para que le apoyes con la caja. O inclusive tienen que ir al municipio para que les ayuden con la caja. Hay gente que entierra a sus ricos y les hacen hasta mausoleo, les hacen una gran casa en el panteón. Hay gente que los entierran en el panteón común y hay gente que los entierran de una forma en lugares especiales donde les ha costado mucho dinero. Pero el punto es que somos de la muerte. Seamos ricos o seamos pobres. Y finalmente la gente cuando muere y que tiene dinero, ¿a quién le deja el dinero? ¿A quién se lo deja? Yo no sé si ustedes han escuchado de Cementos Mexicanos. El dueño tenía una fortuna de $2,000 millones. No se los llevó, ya se murió. ¿Será que ese dinero se lo pueda presentar a Dios y le diga, te doy este dinero, pero déjame entrar al cielo? No hay forma. El problema es que nosotros cuando estamos en esta tierra solamente vemos por lo que se ve y vemos por el placer y vemos por los sentidos de la carne, pero no nos damos cuenta que tenemos un alma que debe ser preparada para que un día esté realmente lista para pasar de la eternidad de esta tierra a una eternidad con Dios. Y si no se está preparado, la gente se lleva la mayor sorpresa. El problema es la gente no lo cree. ¿Cuándo lo cree? Cuando están muertos. Es más gente que se le ha predicado antes de morir y han tenido experiencias espirituales, sobrenaturales, que de alguna manera te hablan que la eternidad y que lo sobrenatural existe. Como un hombre que yo visité en el hospital y que me decía que veía hombres de negro. Esos hombres de negro me quieren llevar, decía. Y yo volteaba y decía, ¿cuáles hombres de negro? Sin embargo, él que estaba en esos momentos ya en cama en el hospital, enfermo, sí veía eso. Otro hombre también que antes de morir decía, estoy viendo llamas. O personas que muchas veces que han caminado con Dios, sienten una profunda paz en su cuarto y a veces se sabe que hay ángeles alrededor esperando a que mueran para llevárselos con Dios. Entonces es una realidad. De tal manera que cuando mueres ya no hay nada que hacer. Si creíste de corazón en Cristo, tienes esperanza. Si no creíste de corazón, no tendrás esperanza. ¿Cuánta gente está en el infierno pidiendo una oportunidad? ¿O cuánta gente está en el infierno como pidiendo agua que no se le puede dar? Pero también cuánta gente está en el cielo regocijada y la verdad consolada y reposada, diciendo valió la pena realmente estar con Dios, valió la pena volverse a Dios, valió la pena vivir en obediencia, valió la pena vivir en fe delante de Dios. Pero ya muerta la persona, ya no se puede hacer nada. Entonces Jesús nos enseña aquí con claridad de la muerte y de la eternidad. Cómo descorre el velo y cómo dice las verdades y quita las falsedades. Entonces, no vamos a reencarnar. No estamos dormidos cuando morimos. No todo se termina aquí. Hay una vida después de la muerte y hay
una oportunidad que tenemos el día de hoy para reflexionar y hacer cuentas ante los ojos de Dios cómo se ha vivido. Aún ya muertos, no se puede hacer nada por los familiares. Dicen algunos, no es que me visitó mi familiar en la noche y me jaló los pies. Es que sentí que alguien se sentó en mi cama, era mi mamá, era mi papá. No. Cuando mueres, solamente vas a dos lugares. Es tiempo de prepararse. Y para terminar te voy a platicar una historia familiar. Más o menos como el año 94, uno de mis hermanos más chicos, de los más pequeños, decía que tenía muchos deseos de entrar y prepararse para ser policía federal. Estaba trabajando como vendedor en un lugar donde vendían papelería. Mi hermano era un hombre muy ambicioso, pero movido. Y al poco tiempo ya tenía su carro, a pesar de que tenía sus 24 años de edad, propio. Insistió una vez para entrar a la Policía Federal. No pudo entrar. Pero yo pienso que no pudo entrar porque yo le pedí a Dios que no entrara. Ya para ese entonces yo ya estaba convertido. Porque yo sabía que la Policía Federal o al lugar donde lo pudieran mandar era muy peligroso. Pues también había mucha corrupción, aparte que mi hermano llevaba una idea de hacer dinero. No era convertido. Finalmente, pues entra a la Policía Federal de Caminos. 1 año y medio, se va a San Luis Potosí a prepararse y todo eso. Y finalmente vamos a su graduación aquí en México. Diciembre de 1995, él muy feliz, lo asignan a Sinaloa. Y estando en Sinaloa, él comienza a hacer dinero y pronto ya tenía un carro, porque el carro que tenía lo había tenido que vender para poder sufragar gastos. De tal manera que su idea era hacer prontamente dinero, y en aquellos entonces, usted sabe que se pararan los federales y la gente solo, y los camioneros tenían que pasar y pararse y dejarles el billete. Yo orando por él, de alguna manera, una ocasión, estando con él en casa de un hermano mío, estaban bebiendo y yo le dije, oye, hablándole acerca de Dios, y más bien se burló. Cuando llegó el año de 1996, cuando yo me iba a casar, le hablo y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me apoyes en algo. Sí, cómo no, yo te apoyo. Le digo, pero aparte yo quisiera que vinieras a mi boda y que por favor pudiéramos echarnos una plática respecto de tu salvación. Y por teléfono recuerdo bien las palabras que me dijo, la verdad tú tienes tus ideas y yo tengo mis ideas. Sin embargo, yo pensaba que cuando llegara la boda poder platicar con él. Sin embargo, por alguna razón él no pudo llegar a la boda por cuestiones de trabajo. Tuvo la oportunidad de escuchar. Cuando regresé de la luna de miel, que fueron quizás 8 días, me llaman por teléfono y me dicen, tu hermano tuvo un accidente. Ah, caray, si tuvo un accidente, entonces significa que, bueno, está vivo. Pero la verdad es que no, ya estaba muerto. Ya lo habían matado. Se fue con su jefe a una sierra y en esa ocasión no llevaba su chaleco antibalas, solo llevaba su pistola y con el que iba era un capitán. Sin embargo, muchas veces a mi hermano la delincuencia y los narcotraficantes querían que él le entrara al narcotráfico,
Usted sabe en Sinaloa cómo se mueve todo eso, y más en ese entonces, en el año 95, 96. Mi familia cada vez que lo veían le decían, no entres a eso, no te vayas a meter ahí porque no sales. Yo pienso que la razón por la cual lo mataron fue por causa de que él no quiso meterse en eso. Y en esa ocasión lo que cuentan es que el capitán fue, digámoslo así, contratado por el crimen para llevarlo a la sierra y de alguna manera ahí sacar la pistola de primera instancia y dispararle varios balazos. El asunto es que ya cuando a mí me avisaron, había llegado la luna de miel y me voy rápido para Michoacán y apenas iban con el féretro y iban hacia el panteón. Cuando llegamos al panteón, yo veo a mi hermano ya muerto, inerte. Sin embargo, él no tuvo esperanza ni tuvo oportunidad, y a pesar de que algunas cosas se le dijeron, no comenzó a reflexionar pensando que un día iba a morir, porque quizás pensaba que iba a morir dentro de muchos años y que iba a poder hacer dinero. ¡Qué grande equivocación! Como él, hay mucha gente. Quizás no en el sentido pero en el sentido de que la gente solamente busca el placer, busca el dinero, busca la maldad y no se da cuenta que mientras está en esta vida va a recibir bienes y va a recibir muchas cosas, placer y todo lo que tú puedas. Pero cuando muere le sucede lo que al rico. Ya no hay esperanza. En otra ocasión, estando en Ciudad del Carmen, Campeche, me dice una persona, oye, necesitamos que vayamos a predicarle a una persona que está enferma, pero con una urgencia, vamos. Y ya llegamos y tocamos, ¿saben qué? Venimos a ver a fulano de tal porque queremos compartirle la palabra. Y sale una persona y dice la persona que no está dispuesto a escuchar, que regresen en 15 días. Yo para ese entonces estaba en Mérida, Yucatán, de tal manera que tenía que trasladarme pues desde Mérida hasta Ciudad del Carmen, y a veces tenía que ir porque luego iba a predicar a Ciudad del Carmen. Llegábamos a los 15 días y bueno, vamos a prepararnos. Dijo que en 15 días vamos porque su alma es muy valiosa. Y cuando llegamos, ¿sabe qué? Pues venimos a ver a fulano porque queremos compartirlo, y nos dijo que en 15 días. Y nos dicen, ya está muerto. ¿Cómo? Sí, se murió. Ustedes saben de lo que sucedió aquí en la semana, de ese chofer que mataron. Todos estamos en un peligro constante. Estamos en un peligro constante. El punto es que si estamos con Dios, tenemos seguridad y tenemos esperanza. Pero si no estamos con Dios, el miedo te gobierna, y si mueres, no tienes quien pueda darte esa oportunidad. Si estás con Dios, puedes ir con Dios y decirle, Señor, ayúdame. Como un hermano que nos platicaba y dice, es que llegaron a mi negocio y me quisieron extorsionar. Llegaron dos tipos y bueno, le tuve que dar el dinero que traía. Y comenzamos a orar por ese hermano, ¿verdad? Y ya después estos tipos ya no regresaron. Y después nos dice, es que se oyó y se supo que uno de ellos lo mataron. De tal forma que cuando nosotros tenemos una circunstancia difícil, nosotros podemos clamarle a Dios y decirle, Señor, ayúdanos por favor en esta situación crítica, en esta circunstancia adversa. Pero si no tenemos a Dios, ¿cómo vamos a pedirle a Dios si no escucha por el pecado? Esta tierra terminará y todo el mal que nosotros vemos va a terminar
un día. Pero la única esperanza es Jesús. Para Lázaro la esperanza fue Dios. El rico no tuvo esperanza. Pregúntate tú, si murieras, ¿a dónde te irías? ¿Estás seguro que irías al cielo? ¿O estás consciente que irías a la perdición? El rico nunca imaginó que iba a enfrentar un lugar. Lázaro sí lo sabía que iba con Dios. Porque toda persona que ama a Dios sabe a dónde va. Amén. Después de la muerte, la única esperanza es Jesús. Pero si rechazas a Jesús, no habrá esperanza. La muerte la vemos continuamente. En otra ocasión llegó una señora a la casa y me dice, oiga, por favor, va a llorar por mi hermano es alcohólico y está agonizando. Y llego, y el hombre está sentado, está acostado en una cama, como en una cama con 4 palos y una manta ahí, está así. Y comienzo a hablarle acerca del evangelio, pero estaba su cuerpo ya tan hecho pedazos por el alcohol. Ya como pude, le pude hablar del evangelio. Y después de unos 2 días me dicen, ya se murió. Tú estás vivo. Y te puedes mover a escuchar. Tienes ojos buenos para comenzar a leer. Tienes una inteligencia y el Espíritu Santo que te quiere hacer comprender estas cosas para que veas tu mal camino. Porque es cierto, yo entiendo que Jesús es misericordia y es amor, pero tenemos que entender algo. El Señor quiere que tú puedas darte cuenta de lo que estás, de lo que hay en tu vida. El rico ya ni reflexionó. Y es que en la juerga, y es que en la pachanga, y es que en el alcohol, en la bebida y en la comida y en el placer, la gente se embota tanto que dice, no hay más vida que esta. Y no se dan cuenta que eso no es vida. Aunque los sentidos puedan ser complacidos, no se puede. Por eso los hermanos que estamos aquí, que han conocido a Dios, a pesar de las tribulaciones y circunstancias, en momentos difíciles tenemos que buscar a Dios. Y muchas veces postrarnos y llorarle a Dios y decirle, Señor, ayúdanos. Tu única esperanza es Dios. Pero Dios, por muy compasivo que sea y muy bueno, te va a decir como Jesús le dijo a la samaritana, cuando le habló que le quería dar vida eterna y esperanza. Pero Jesús le dijo, ándale, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Pues sí, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Como diciéndole de veras, dándole a entender, mujer, ha sido muy inmoral. Eso seguramente le retumbó en la conciencia a la mujer. Dios tiene que tratar con la maldad y el pecado. Y no por eso deja de ser misericordioso. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo quisiera que nos fuéramos con algunas verdades
de saber que la muerte está más cerca de lo que a veces pensamos. Es cierto, el que quita la vida y todo eso es Dios, pero Dios nos está dando una oportunidad. Y esa oportunidad es para reflexionar en tus caminos y darte cuenta que con las malas acciones se le ofende a Dios. Y como ya viste en la palabra, este hombre que era muy egoísta no tuvo buen fin. Pero el hombre que realmente amaba a Dios tuvo muy buen fin. Así los que amamos aquí a Dios tenemos la esperanza de un buen fin y gloria sea Dios. Pero los que no están con Dios y siguen continuando en el mal camino, por favor entiendan, no tendrán buen fin. Aunque pareciera ser que ahorita la vida les ayuda y de alguna forma les favorece. Dios nos quiere bendecir a todos. Yo te pido que por favor no faltes el próximo domingo y que Dios en su grande misericordia abra tu entendimiento para reflexionar y saber que no todo en esta vida se termina. Hay una vida después de la muerte. Y los hermanos, pues preparémonos siempre a estar caminando como Él nos ha enseñado, y que si alguno de nosotros en un momento dado Dios lo llamare, que se vaya en paz. Y como dijo el apóstol Pablo, procurar estar sin ofensa ante Dios y ante el prójimo, con una conciencia limpia, porque entonces nuestro Dios nos dará la esperanza. Él no miente, Él es verdadero. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Permítenos reflexionar, Señor, a los que nos decimos cristianos y los que no lo son aún. Pero Padre, yo te ruego que extiendas tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, para que los que estamos caminando perseveremos hasta el fin, Señor. Y los que aún no caminan, Padre amado, tu Espíritu Santo resplandezca sobre sus almas para hacerles comprender, Señor, todo lo que tú quieras, Señor. Y puedan realmente volverse de su mal camino para confiar en tu Hijo y también puedan tener esperanza como nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, por cada vida que ha venido hoy, Señor. Gracias, Señor, porque lo mejor de todo es que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por cada vida que ha venido, Señor, que los lleves con bien en el camino, Señor. Padre amado, que los guardes en la semana, porque tú sabes cómo está la situación en este lugar, pero que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Ayuda y socorre, Señor. Padre amado, para que realmente de veras haya una reflexión profunda. Y Señor amado, tú des salvación y perdón. En el nombre de Jesús. Amén.